Bueno, como se lo habíamos prometido, está con nosotros Claudio Díaz, escritor de los sindicalistas, o escritor de la vida misma del sindicalismo argentino. Nosotros le presentábamos el libro en el bloque anterior. Se los voy a mostrar ahora antes de presentarlo a él, porque realmente vale la pena. Es casi un libro, un manual, para que usted tenga y sepa, con fechas, con nombres de todos los secretarios generales y líderes y sindicalistas que han vivido en esta Argentina desde los tiempos en que ser anarquista era pecado, le puedo asegurar. Después fue pecado ser sindicalista, pero bueno, esa es otra historia que nos va a contar seguramente Claudio. Lo presentaste, primero te presento, Claudio, ¿cómo te va? ¿Bien? Muy bien, Luis. Es un lujo tenerte, porque realmente no hay tanta gente que se aboque a conocer específicamente parte de nuestra historia que se puede describir desde este ángulo, ¿no? Desde el ángulo sindical. Así que bienvenido y muchas gracias. No, yo agradecido por la invitación que me hiciste, porque además es una forma de difundir esta obra que más allá de que, bueno, me haya tocado a mí llevarla a cabo, tiene la motivación de que precisamente la gente conozca algo más de un sector tan rico como es el movimiento obrero argentino. Que además es único en el mundo con las características que tiene. Con las características. A propósito de lo que decís, sabes que a mí me gusta, a partir de hechos fácticos, digamos, de hechos comprobables a lo largo de la historia, armar como una suerte de podio, no de 3, vamos a ampliarlo un poquito, un podio de 5, de grandes movimientos sindicales de todo el mundo. Y yo digo, el movimiento sindical argentino en ese podio de 5 entra, pero fácil. Sí, seguro, eso. Y si lo redujimos, a 3, el movimiento sindical, la CGT nuestra, está ahí. ¿Cuál se podría, para tener una idea, comparar, a lo mejor no en formato, pero sí en calidad y en peso específico y en estructura, casi diría yo, corporativa, política? ¿Cuál se podría comparar en el mundo? ¿El francés? Mirá lo que te voy a decir. Se podría comparar con el movimiento sindical inglés, francés y alemán, pero no de ahora. De la preguerra. Claro, porque si vos ves las condiciones, que las conocés naturalmente, en las que los trabajadores argentinos debieron luchar para conquistar lo que se fue conquistando a lo largo de décadas y más de un siglo, frente a las condiciones por ahí más, objetivamente más fáciles, no tan difíciles, de aquellos movimientos europeos, te vas a encontrar con que, la lucha de los ingleses, que son los fundadores del sindicalismo, por otra parte, de los grandes sindicatos alemanes y franceses, tiene muchas páginas, podríamos decir, de fuerte participación e influencia en sus países. Seguro. Pero la de Argentina es... La Argentina ha sido, digamos, perenne, por decirlo de alguna manera, porque hay un fenómeno, ¿no?, muy particular, que no se da en nuestro país como se dio en otros tiempos y en otras épocas donde el sindicalismo se parecía. Exacto. Y cuando uno habla de Alemania, inmediatamente empieza a pensar en la República de Weimar y puede llegar a tropezar con el nazismo. Claro. Cuando uno habla de Inglaterra, seguramente va a empezar a tropezar con el problema minero y después inmediatamente lo que sería la nueva estructura de posguerra. El francés es el más extraño porque es donde tiene más participación el Estado, es muy combativo, como han sido los franceses históricamente desde la Bastilla hasta ahora, y tiene algo que para mí es muy interesante. Te estoy hablando de neófito, ¿no?, de afuera del libro todavía, y es que el Estado se asoció en aquella oportunidad. Claro. Bueno, en la Argentina el Estado viabilizó el movimiento obrero en los 40, y el movimiento obrero, a pesar de que Perón se fue, a pesar de que vinieron gobiernos militares, a pesar de que persistió, y persistió con una estructura bastante parecida a la primigenia, yo diría casi igual, ¿no?, con sus luchas internas, con su participación en las militancias y seguramente también en las ideologías, que esto le ha costado sangre, sudor y también lágrimas, ¿no? Un poquitito de cada cosa. Pero lo cierto es que esto está reflejado acá. Y me parece muy interesante que muchos jóvenes, como lo dice la contratapa, que ingresan al sindicalismo, o que ingresan al mundo de interpretar el sindicalismo, en el trabajo que sea, puedan llegar a visualizar cómo ha sido nuestra historia y por qué hoy no se debe decir que todos los sindicalistas meten la mano en la lata, que es el estereotipo, ¿no? Sí, Luis, la búsqueda de este trabajo, el objetivo tenía que ver precisamente con transmitirle a las nuevas generaciones toda esa historia de lucha, explicarles que las conquistas
que fueron extraordinarias en determinados momentos, que se perdieron por los modelos económicos que se impusieron y que algunas de ellas se van recuperando, afortunadamente en los últimos años, son fruto justamente de la organización, de la lucha, de esa búsqueda del trabajador por alcanzar su dignidad como persona, y que hay episodios tremendamente extraordinarios por la proeza, por la heroicidad de los sindicatos o de los trabajadores en distintas etapas. Si uno recuerda, la década del 10 y hacia el 20, lo que significó la forestal en el norte de Santa Fe, la Semana Trágica en Buenos Aires, la Patagonia rebelde. Bueno, hay muchísimo, y te imaginás que no podríamos, en esta charla tan amena que tenemos, describir todo. Pero está dirigido a las generaciones jóvenes y también digo a las no tan jóvenes, para que no se olviden de esa lucha. Seguro. Porque hoy los dirigentes sindicales, que afortunadamente están reapareciendo... Iba a preguntarte eso, Claudio, ¿te sentiste acompañado por la dirigencia sindical en general? Vos me decís... En el libro me refiero. Sí, totalmente. En la Tuve mucho... en lo que fue el vuelco a la gente, ¿no? Yo te diría, en principio, que este es un trabajo que encaré a partir del impulso que me dieron muchos dirigentes sindicales, que allá por el 2007-2008, cuando uno planificaba qué aporte puede hacer la CGT o el movimiento obrero al próximo bicentenario. ¿Qué? Y en ese caso, todo lo que es el Consejo Directivo del CGT, con Hugo Moyano a la cabeza, Juan Carlos Schmidt, Julio Piumato, Omar Plaín, en fin, toda ese Consejo Directivo que hoy también, creo yo, representa a los trabajadores, me dieron ánimo y respaldo para decir: tenés a disposición, si hace falta, el archivo de la CGT. Déjame agarrar el tridente del diablo, viste que tiene 3 puntas, ¿no? Y te lo voy a empezar a tirar. Dice, cuando te dicen, pero ¿cómo podés escribir esto? Que en realidad es un conjunto de chorros que han vivido de nosotros y de nuestro dinero y de los aportes, y los patrones que dicen, bueno, cada vez hay que aportarles más, y tienen esas obras sociales, muchas veces te lo han dicho, y te han dicho seguramente... Lo que pasa es que es incomprensible que alguien pueda respaldar y pueda escribir favorablemente sobre un movimiento obrero. Bueno, pero es una cuestión de, si se quiere, militancia. O una militancia o un exceso de gorilismo de parte de la sociedad residual, diría yo. O sea, aquellos que tratan de no entenderlo, de no racionalizarlo, de seguir todavía colgado por las ramas en algunas cosas.